¿Me confirman entonces si estamos con imagen compartida, por favor? Sí, doctor, estamos con imagen compartida. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, demos inicio. Como decíamos, estamos en nuestras actividades ya cotidianas y habituales de tipo académicas en esto que es el curso preuniversitario de la Facultad de Medicina, admisión 2026. Estamos en la materia de biología, rama anatomía humana, y nuestro tema, como se ha adelantado, es miología, inervación y la vascularización del tórax. No es un tema complejo, de hecho es relativamente sencillo. Vamos a revisar solamente aquellos músculos que son relevantes o que tienen una importancia fundamental en la caja torácica, así como sus nervios y vasos respectivos, que tampoco son muchos, como los hemos ido estudiando en los otros segmentos. Sin más, entonces recordemos algunos pequeños detalles. La caja torácica está constituida por elementos óseos y también articulares, como ser las vértebras, las costillas, el esternón y todas las articulaciones que hemos descrito previamente en la anterior clase. Una vez que ya se constituye la caja torácica, adopta su forma respectiva, cónica aplanada con sus caras anterior, posterior y dos laterales. Y esta caja torácica ya constituida internamente permite el alojamiento y de hecho le da protección a los órganos vitales, ¿no? Como el corazón, los grandes vasos, los pulmones con las vías respiratorias como la tráquea y los bronquios en su interior, entre otros, porque no son los únicos. También es atravesado, por ejemplo, por el esófago, los vagos y otros elementos. Asimismo, la caja torácica sirve de asiento, de anclaje o de inserción para diferentes tejidos blandos, ¿no? Como sus propias masas musculares o las que tienen relación con la caja torácica y órganos superficiales, como en el caso de las mujeres, las glándulas mamarias, que se van a también a, a fijar en el tórax anterosuperior. Entonces, esto ya es un poco reiterativo. Decíamos, el tórax es una región anatómica fundamental que alberga, aloja y protege al mismo tiempo a órganos como el corazón y los pulmones, formada por las costillas, columna vertebral torácica, el esternón, los, las articulaciones respectivas con sus cartílagos, las uniones costovertebrales, entre otras, para formar toda la caja torácica en sí. Y lo que ahora vamos a revisar es los músculos, a los músculos que integran y se insertan en la caja torácica y a la vez le permiten una dinámica particular, ¿no? Porque ya lo habíamos adelantado en la anterior clase, la caja torácica tiene doble dinámica, una que le es propia y otra que no es tan propia de la región. Me refiero, por ejemplo, a la mecánica de la respiración. Inspiramos, expiramos. En esa dinámica, todos los músculos, que de hecho en un rato los vamos a ver en dos grandes grupos, músculos extrínsecos e intrínsecos, coadyuvan para la expansión torácica y para la retracción torácica, es decir, para aumentar sus diámetros y para luego reducir también los diámetros en ambas fases, ¿no? De la respiración, inspiración y expiración. Pero también decíamos en la anterior clase, la caja torácica, fuera de esta dinámica que es muy peculiar y de hecho muy importante, puede realizar otro tipo de movimientos, ya, pero de modo conjunto. La caja torácica rota hacia la izquierda, hacia la derecha,
genera flexión, genera extensión, movimientos de lateralidad, y entonces eso lo hace a través de su unión hacia abajo con la columna lumbar, les decíamos, ¿no? Entonces, no solamente es la columna lumbar la que coadyuva en esta mecánica de movimientos conjuntos torácicos, sino también los músculos extra, extrínsecos o extratorácicos propios que coadyuvan en esos movimientos rotatorios o en esos movimientos em, de flexión hacia adelante, de extensión para atrás y para arriba o de lateralidad. Y de hecho esos músculos son más abdominales, les habíamos adelantado, que específicamente torácicos. Por lo tanto, lo más seguro es que lo vamos a ver también en un siguiente segmento o lo vamos a repetir, ¿no? Reiterar. Pero también cuando ya tengamos todos los músculos ya bien identificados aquí en la caja torácica, esos músculos, los huesos, las articulaciones, todos necesitan irrigación, tanto arterial como venosa. También necesitan una inervación que ya sabemos puede ser motora somática para los músculos esqueléticos o puede ser también motora visceral si es que tuviéramos alguna víscera por la región. O en su caso también van a ser, van a existir ramas sensitivas, sobre todo para la inervación de el tejido dérmico de la piel de toda la región torácica. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a complementar el día de hoy, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el esquema podemos eh, analizar, vemos diferentes músculos que se adosan hacia la caja torácica, como los músculos pectorales mayor, menor, el subclavio, los serratos. Tenemos también aquí la adhesión de los músculos rectos del abdomen, los músculos oblicuos externos, internos, transverso, entre otros que tienen fijación en la caja torácica y le permiten justamente esos otros movimientos que habíamos adelantado. Entonces vamos a describir ya de una vez a los músculos torácicos. Ya habíamos adelantado dos grupos, vamos a citar y vamos a separar, a diferenciar. Primero, los extrínsecos son todos aquellos músculos que no son propios de la caja torácica, sino que solamente una parte se adhiere al tórax y otra parte del músculo termina en otra región. Puede ser en el cuello, puede ser en el hombro o puede ser hacia abajo en la pelvis o en la columna lumbar. ¿Ya? Entonces, esos son los músculos extrínsecos que tienen doble inserción en dos regiones diferentes. En cambio, los músculos intrínsecos, o sea, el segundo grupo que vamos a revisar hoy, son músculos específicamente torácicos, es decir, empiezan en la caja torácica y terminan en la caja torácica, no se expanden a otra región. Y por eso estos últimos son los que le permiten particularmente a la caja torácica generar esa mecánica de expansión y de retracción durante las dos fases de la respiración, ¿no? Es decir, inspiración y expiración. Empecemos. Los músculos extrínsecos es como hacer un recuerdo de lo que ya hemos visto en otro capítulo. Estos músculos, por ejemplo, los hemos visto en la región del hombro. Me estoy refiriendo justamente a los que hace un rato ya estaba citando. El músculo pectoral menor, que se inserta en la costilla tercera, cuarta y quinta, es triangular, aplanado y termina hacia arriba en el hombro, en la apófisis coracoides de la escápula. Entonces, este sí es un músculo extrínseco, no es propio de la caja torácica. Otro, el pectoral mayor, otro músculo amplio, aplanado, más o menos triangular o pseudo cuadrangular, que se inserta en la clavícula, en el esternón y en las costillas, pero termina en el brazo. Entonces, por ejemplo, estos dos músculos, ¿cómo coadyuvan en la mecánica de la caja torácica? Cuando toman su punto fijo hacia el hombro y hacia el brazo. ¿Para qué? Para que puedan coadyuvar en la expansión torácica, retrayendo o jalando o traccionando a las costillas, a el esternón
o también a la clavícula. O sea, toda la caja torácica se va a mover y se va a expandir, ¿no? Pero no serían músculos principales para la respiración, solamente serían músculos accesorios, porque de hecho, de músculos principales respiratorios solamente tenemos uno y en un momento lo vamos a mencionar y lo vamos a describir. Otros músculos extrínsecos. Seguimos en el hombro, el músculo subclavio que va de la cara inferior de la clavícula hacia la cara superior de la primera costilla y el primer cartílago. Este otro, que es de la parte medial de la caja torácica, es el músculo serrato mayor o anterior, es lo mismo por si acaso ese nombre, que se inserta en las 10 costillas, forma una especie de línea arqueada, hemos dicho, de convexidad anterior, y luego ese músculo termina en la escápula. Entonces, ¿cómo coadyuvan estos dos músculos, el subclavio y el serrato anterior o mayor, en la caja torácica? Lo mismo que los dos anteriores, igual que el pectoral mayor y menor. Traccionan a todas las costillas, el subclavio solamente a la primera, en cambio el serrato mayor tracciona a las 10 costillas y las eleva y al mismo tiempo le genera mecanismo de separación, o sea, para aumentar el diámetro anteroposterior y el diámetro transversal de la caja torácica. Entonces siguen siendo otra vez músculos accesorios de la respiración, pero que particularmente solo coadyuvan en la inspiración, no tanto en la expiración, porque para la expiración, que en un momento lo vamos a volver a reiterar, más bien bastaría con que todos los músculos se relajen y el tórax luego vuelve a sus diámetros originales o iniciales. Ahora, habiendo recordado algunos, porque no son todos, de los músculos extrínsecos, ¿cuáles van a ser los músculos propios de la caja torácica o intrínsecos? Ya habíamos adelantado, tiene que empezar en la caja torácica y terminar en la caja torácica, no puede ir a otro lado. Y en este caso tenemos varios músculos intrínsecos, solo que son cortos, son pequeños, aunque son a la vez alargados y aplanados. Me estoy refiriendo a los músculos intercostales. Como vemos acá, tenemos el hemitórax derecho, todas las costillas y sus cartílagos, y estos músculos ocupan cada espacio entre costilla y costilla. O sea, hay un músculo entre la costilla superior y la costilla inferior. Por eso se los llama músculos intercostales. Pero en cada espacio, aquí tenemos el primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, hasta el noveno espacio. En cada espacio hay tres músculos. ¿Ya? O sea que cada hemitórax alrededor tiene más o menos cerca de 27 músculos, pero esos solo son los tres principales porque hay otros de tipo accesorio que van a ir sumando. O sea, en realidad, en cada espacio incluso podemos encontrar cerca de 5 músculos, según dependiendo qué autor podamos revisar. Hay varios de ellos que describen que hay como 5 músculos en cada espacio intercostal. Ahora solamente vamos a hablar de cuatro de esos músculos que son relevantes. Los más importantes son los primeros tres: el intercostal externo, el intercostal interno y el intercostal íntimo. Esos son los tres fundamentales. Entonces, aquí tenemos en la parte media de la pantalla un esquema un poquito más amplio o amplificado de un espacio intercostal. Una costilla arriba, otra costilla abajo, y entre costilla y costilla los tres músculos dispuestos en tres planos: plano superficial, plano medio y plano profundo. El plano superficial está formado específicamente por las fibras del músculo intercostal externo. Fíjense cómo son estas fibras. No son verticales ni horizontales, son oblicuas. Van de arriba hacia abajo y de posterior hacia anterior. Todas las fibras del músculo oblicuo externo tienen esa disposición.
Además, si nos posicionamos en el espacio intercostal, el músculo oblicuo externo empieza atrás cerca de la articulación costovertebral y termina cerca del ángulo anterior de la costilla. ¿Qué significa? Que no va a ocupar todo el espacio intercostal. ¿Ya? Desde el ángulo anterior de la costilla hasta el borde del esternón queda un espacio donde ya no encontramos al músculo intercostal externo como lo estamos viendo acá. El intercostal externo tiene una coloración roja, pero más clara. ¿Ya? Ese es el intercostal externo. ¿Y para qué nos sirve un intercostal externo? Nos ayuda para traccionar a la costilla inferior, la traccionamos hacia arriba y la lateralizamos ligeramente. O sea, no es un movimiento muy amplio, pero sí es importante y es sumatorio además. Y con esta mecánica de tracción superior y lateral de las costillas inferiores, ¿qué va a generar cada músculo intercostal externo en el tórax? Va a generar expansión torácica. O sea, participa en la inspiración, solo en la inspiración. Porque el otro músculo que está en un plano medio, que es el músculo intercostal interno, fíjense cómo son sus fibras. Son de hecho perpendiculares. ¿Qué significa? Que si las del intercostal externo son así, las del intercostal interno van a ir en sentido opuesto y van a formar una X. O sea, van en sentido contrario, de arriba hacia abajo y de anterior hacia posterior, ya no de posterior hacia anterior. Y además, el músculo intercostal interno empieza en el borde del esternón y se expande por todo el espacio intercostal hasta cerca del ángulo posterior de la costilla. O sea que no se expande hasta la parte posterior donde se encuentra la articulación costovertebral. O sea, ningún músculo intercostal ocupa todo el espacio intercostal respectivo. ¿Y cuál va a ser la acción del músculo intercostal interno? La teoría nos indica que coadyuva de manera opuesta al intercostal externo, es decir, jala la costilla superior hacia abajo para que la caja torácica vuelva a su tamaño o a su configuración inicial. Esto en fase de expiración. Entonces, resumiendo rapidito, el intercostal externo inspira y el intercostal interno ayuda en la expiración. Y el otro músculo, porque son tres, hemos dicho, que es el intercostal íntimo, se encuentra en el plano más profundo en cada espacio intercostal. Tampoco ocupa todo el espacio intercostal, sino que se expande desde el ángulo anterior de la costilla, de cada costilla, hasta el ángulo posterior de cada costilla. O sea, se sitúa más o menos en la parte media y profunda, por acá. Y esto sí es importante, ¿no? Entre el músculo intercostal interno y el íntimo encontramos al paquete nervioso costal o subcostal. Aquí está la vena, la arteria y la vena subcostal, pero también tenemos un pequeño paquete nervioso supracostal. ¿Qué acción cumple el músculo intercostal íntimo? Coadyuvan junto con los intercostales internos, es decir, ayudan en la expiración, pero sus fibras son verticales, ya no son oblicuas. Eso nos ayuda a diferenciarlo además. Y otro músculo que también se encuentra en la mayoría de los espacios intercostales se conoce como el músculo subcostal. De hecho, los autores refieren y dicen, un músculo subcostal no es otra cosa que una expansión de las fibras del músculo intercostal íntimo que se dirige ya no solamente entre una costilla de arriba y otra costilla de abajo, sino puede llegar hasta una segunda costilla más abajo o hasta una tercera costilla más abajo. Entonces, esos son los músculos
subcostales y por lo tanto también coadyuvan en la expiración. Y luego tenemos otro músculo que es muy propio y muy peculiar también de la caja torácica, es este de acá que se llama el músculo transverso del tórax. Como se fijan aquí en el esquema, se inserta en la cara posterior del esternón, del cuerpo del esternón, y se dirige hacia los cartílagos costales de las costillas, generalmente segunda, tercera, cuarta, quinta, y termina ahí. Sus fibras son horizontales, por eso se lo conoce así como músculo transverso del tórax. Y este músculo está coadyuvando también en la expiración, en la mecánica de la expiración forzada. Esos son los músculos intrínsecos que encontramos en los espacios intercostales. Otro músculo intrínseco que no podemos obviar y dejar de mencionar de mucha importancia para la caja torácica es el músculo diafragma. El músculo diafragma es un músculo ancho, aplanado, más o menos en forma semicircular, es decir, tiene una base posterior y tiene una circunferencia anterior. Como es aplanado y ancho, tiene dos caras, la cara superior que es torácica y la cara inferior que es prácticamente abdominal. Lo que estamos viendo justo en el esquema de la parte izquierda es la cara inferior abdominal. Em, Dice la teoría, el músculo diafragma tiene una forma o una apariencia de un domo o de una cúpula. Es convexa hacia arriba y cóncavo por debajo. Eso hace que este músculo se eleve dentro del espacio torácico y llegue más o menos a la altura del sexto o el quinto espacio intercostal. Generalmente es en el quinto. Hasta ahí llega, ¿ya? Y sobre la estructura del diafragma se apoyan los órganos intratorácicos como el corazón y los pulmones. ¿Cómo está conformado el diafragma? Tiene dos porciones fácilmente distinguibles. En la parte central, en el medio del músculo, lo estamos viendo aquí en el esquema, hay una estructura fibrosa amplia que se conoce como el centro tendinoso del diafragma, pero este centro tendinoso tiene tres segmentos a su vez, que de hecho les llamamos folios, el folio anterior y los dos folios posterolaterales, el derecho y el izquierdo. ¿Cuál es la importancia de estos folios? El folio anterior permite que se apoye, o al revés, sobre el folio anterior se apoya la cara inferior del corazón. ¿Ya? Ahí se apoya. Y sobre los dos folios laterales, izquierdo y derecho, se apoyan también las bases de cada pulmón, tanto del izquierdo como del derecho. Luego tenemos la porción periférica o porción muscular del diafragma. Ya es como un anillo, ¿no? Pero no es un anillo perfecto circular, sino es un anillo relativamente irregular. Y este anillo muscular periférico tiene tres tipos de fibras. Las fibras anteriores que se insertan en el esternón, en la cara interna del esternón, o cara posterior del esternón y de los cartílagos. Y por eso se les llaman fibras esternocondrales. Luego tenemos las fibras medias que se insertan en todas las costillas inferiores de la parte, en su parte interna y lateral, ¿ya? O parte del segmento medio o cuerpo de cada costilla. Entonces, por eso a todas estas otras fibras las llamamos fibras costales. Y por último, el diafragma se condensa mucho más hacia atrás y forma dos grandes estructuras carnosas que finalmente se adosan hacia la columna eh, torácica y hacia la columna lumbar. Llega hasta la columna vertebral lumbar. Entonces, a esa estructura posterior y densa
Se la conoce como los pilares del diafragma. Tenemos dos, el pilar izquierdo y el pilar derecho. Y entre estos dos pilares, como se observa aquí en el esquema, atraviesan elementos de importancia, como por ejemplo la aorta torácica atraviesa el diafragma por acá, entre los dos pilares, y luego se convierte en aorta abdominal. El esófago torácico también atraviesa el diafragma entre los dos pilares y luego se convierte en esófago abdominal. Entonces se están formando aquí dos hiatos u orificios, el hiato esofágico hacia adelante y el hiato aórtico hacia atrás. Pero también el diafragma es atravesado por la vena cava inferior, como estamos viendo acá, la vena cava inferior que asciende en la cavidad abdominal, atraviesa el diafragma y luego directamente verterá su contenido, la sangre, hacia la aurícula derecha. Y junto con el esófago, de hecho, están también atravesando el diafragma los dos nervios vagos, entre otros elementos que pueden descender y otros que también van a subir, unos hacia la cavidad abdominal y otros hacia la cavidad torácica. ¿Cuál es la importancia del diafragma? Creo que ya es un poco obvio. Es el músculo principal de la respiración. Como el diafragma tiene esta forma de domo o cúpula, cuando el diafragma se contrae, se aplana. Entonces, ya con el diafragma aplanado, contraído, la caja torácica se hace más larga en sentido longitudinal, en sentido vertical, y tracciona y elonga al tejido pulmonar, por lo tanto el tejido pulmonar también se estira y gracias a ese mecanismo podemos ingresar aire hacia los pulmones, hacia las vías respiratorias inferiores. O sea, el diafragma es el que determina, de hecho, la llamada mecánica ventilatoria. Porque una vez que ya se ha contraído, ya cumplió la fase de inspiración, luego sencillamente el diafragma se relaja y vuelve a adoptar la forma de domo, de cúpula, y el diámetro intratorácico otra vez reduce y por lo tanto el tamaño y el volumen de cada pulmón también disminuye y genera la mecánica de la expiración. Entonces, como se darán cuenta con esta descripción que acabo de hacer, la inspiración sí es una etapa activa porque el músculo se va a contraer, pero la expiración vendría a ser una fase pasiva porque simplemente el músculo se está relajando, está volviendo a su estado inicial. Entonces, esto podemos observar aquí en este esquema. Hay contracción del diafragma y el tórax se elonga en sentido vertical, pero también con los otros músculos harán que aumente el diámetro anteroposterior y el diámetro transversal, logrando así el ingreso del aire. Cuando el diafragma se relaja, vuelve a su forma de domo o cúpula y por lo tanto los otros músculos también se van a relajar y el tórax disminuye en sus diferentes diámetros y de esta manera es expulsada también el aire desde los pulmones. Entonces, esas son las dos fases, ¿no? La fase de inspiración y la fase de expiración. Esto es la mecánica ventilatoria. Y bueno, hasta ahí tenemos con los músculos del tórax. Ahora nos vamos a enfocar a los nervios. De hecho, no es difícil hablar de los nervios en la caja torácica. ¿Por qué? Por ejemplo, si recuerdan, en el cuello hemos hablado del plexo cervical. Más abajo también en el cuello hemos hablado del plexo braquial para la extremidad superior. En el abdomen tenemos el plexo lumbar que ayuda a la inervación del miembro inferior y en la pelvis también hemos hablado del plexo sacro. Entonces, ese plexo sacro junto al lumbar, ya lo hemos explicado esto antes, terminan otorgando la inervación al miembro inferior. Pero aquí en el tórax, como vemos en el esquema, no existe un plexo del mismo modo. O sea, no hay una comunicación específica
entre los nervios torácicos, porque todos estos nervios están partiendo de la médula espinal, lo mismo que del plexo cervical, plexo braquial, lumbar, sacro, todos son de la médula espinal. Pero cuando salen de la médula, esos otros nervios de los otros plexos sí se están comunicando, se están uniendo, se están fusionando o anastomosando. Aquí en la caja torácica no ocurre esto. Cada nervio, de hecho, de una vez lo menciono, se llaman nervios intercostales porque van a aparecer entre costilla y costilla. Entonces, cada nervio intercostal es independiente de su espacio intercostal. O sea, todos se originan atrás en la columna dorsal, porque ahí está la médula espinal dorsal, salen de el conducto raquimedular y luego se dirigen hacia adelante y hacia abajo muchos de ellos, porque las costillas no tienen una disposición horizontal, sino más bien tienen una disposición inclinada hacia abajo y hacia adelante. Entonces van a seguir ese trayecto, ¿no? Siguiendo el borde inferior de cada uno de sus costillas. Pero reitero, lo hacen de manera individual. Cada uno es dueña de su espacio respectivo y de hecho trabaja con los tejidos de ese espacio. Entonces, por eso vemos acá que debajo de cada costilla hay un nervio intercostal, pero incluso encima de una costilla puede haber un pequeño ramo supracostal. Entonces, estos nervios intercostales posteriores, que son desde T1 hasta T11, y uno se preguntará, ¿y dónde queda T12? No le podemos llamar nervio intercostal al doceavo, porque la última costilla, la doceava, para abajo de ella ya no hay más costillas, o sea, ya no hay espacio intercostal. Entonces, el último nervio que está discurriendo por debajo de la doceava costilla, no le podemos llamar nervio intercostal, se lo llama nervio subcostal. Entonces, T12 es el único que cambia de nombre. Ya no le llamamos intercostal, sino le llamamos nervio subcostal. De hecho, a los tres elementos, porque siempre van a ir acompañados la arteria, la vena y el nervio intercostales posteriores. Entonces, todo el paquete vasculonervioso cambia de nombre. Se va a llamar paquete vasculonervioso subcostal, ¿no? Entonces, estos nervios, ocupando cada espacio intercostal, creo que es lógico lo que van a hacer. Van a otorgar ramos motores para todos los músculos de cada espacio intercostal, para el intercostal externo, para el intercostal interno y para el intercostal íntimo. Pero además originan otros ramos laterales y perforantes que terminan en el tejido adiposo y en la piel de toda la caja torácica, ¿ya? O sea, desde atrás, la parte lateral y también la parte anterior. Pero los últimos nervios intercostales, y eso le incluye al nervio subcostal, los últimos nervios, por ejemplo, del séptimo, octavo, noveno espacios intercostales, no, no solo terminan inervando la caja torácica. No olviden que el trayecto de estos nervios y de sus vasos sanguíneos, porque van juntos, es oblicuo. Se van hacia adelante y luego se van dirigiendo también hacia abajo. Entonces, estos últimos nervios, además, van a terminar inervando la pared abdominal, el segmento superior de la pared abdominal, ¿ya? Es decir, sobre todo, toda esa región que se encuentra más o menos desde el ombligo para arriba. Entonces, los nervios intercostales posteriores e inferiores ya terminan inervando además a los músculos abdominales, como al oblicuo externo, al oblicuo interno, al transverso del abdomen y al recto del abdomen, a todos esos músculos anchos que tenemos acá en la pared abdominal anterolateral. Y entonces, esos son los nervios intercostales posteriores. Pero no son los únicos nervios que encontramos en la caja torácica.
Estos son somáticos y están destinados a los músculos y a la piel, como hemos dicho. Pero hay otros músculos que son, mejor dicho, hay otros nervios que van para otros músculos muy importantes. Por ejemplo, el nervio frénico. Los nervios frénicos, que son dos izquierdo-derecho, nacen del plexo cervical. Esto ya lo hemos hablado en otra clase cuando estábamos en cuello. Específicamente nacen del segmento C4, desde la médula espinal del sector cervical cuarto, desde C4. Pero les habíamos dicho, C3 puede originar un ramo adicional, C5 puede otorgar otro pequeño ramo adicional y los tres ramos se unen para formar el nervio frénico. Entonces, este nervio frénico, una vez que está formado aquí en el cuello, desciende por el cuello primero, por delante del músculo escaleno anterior. Luego atraviesa el cuello, entra hacia la caja torácica y lo vamos a ubicar en un espacio muy específico, dentro de lo que se conoce el mediastino. Entonces, cada nervio frénico entra hacia la caja torácica para ubicarse en este espacio que es el mediastino, pero específicamente hay un espacio muy propio para este nervio, ya que se llama y está formado a la vez por la pleura hacia lateral y por el pericardio hacia medial. Entonces, cada nervio frénico discurre por el espacio pleuropericárdico. O sea, aquí que estamos viendo que este es el frénico izquierdo y ese es el derecho, cuando ya han entrado a la caja torácica, se encuentran justamente entre la pleura, que es del pulmón, y el pericardio, que es del corazón. Y de hecho contornean al corazón en su forma, en su configuración externa. Porque ¿cuál es el objetivo del nervio frénico? De cada nervio frénico es llegar a su hemidiafragma, porque el diafragma tiene dos mitades, mitad izquierda, mitad derecha. Entonces, cada nervio frénico está encargado de estimular a la mitad de su lado que le corresponde. El nervio frénico derecho inerva al hemidiafragma derecho y el nervio frénico izquierdo lo propio. Y además, estos nervios frénicos ya en la caja torácica discurren o caminan junto a las arterias y a las venas pericardiofrénicas. ¿Cuál es el objetivo? Lógicamente, estimular al diafragma para la contracción y la mecánica de la respiración. No son los únicos nervios, también tenemos a los nervios vagos que discurren en la caja torácica. De hecho, los nervios vagos que salen del cráneo atraviesan el cuello y luego entran a la caja torácica. Los nervios vagos acá en la caja torácica también están más o menos paralelos a los bordes izquierdo y derecho del esófago, que no lo tenemos en esquema, y por eso los llamamos, ¿no? Nervio vago izquierdo y nervio vago derecho. Pero mientras van descendiendo los nervios vagos, el izquierdo luego se pone delante del esófago y el derecho luego se pone detrás del esófago. Y así atraviesan el diafragma y los tres elementos luego se convierten en su segmento abdominal, el esófago abdominal y la porción abdominal de los dos nervios vagos. Pero como cambian esa disposición, en ese último segmento, a los nervios vagos ya no les llamamos nervio vago izquierdo y nervio vago derecho, sino podemos llamarles nervio vago anterior y nervio vago posterior. En ese trayecto torácico, los nervios vagos están originando varios ramos para el esófago, lógicamente, ramos también para la tráquea, para los bronquios, y también genera ramos para los pulmones y el propio corazón. Entonces se forman varios plexos dentro de la caja torácica, sobre todo en el área mediastínica. Entonces vamos a encontrar o deberíamos encontrar al plexo esofágico, el plexo tráqueo-bronquial, los plexos pulmonares y los plexos cardíacos. De hecho, tenemos dos plexos cardíacos, el plexo cardíaco anterior y el plexo cardíaco posterior. Pero no son los únicos nervios. De hecho, el vago está otorgando el contingente parasimpático. Entonces, dentro de la caja torácica tenemos una cadena simpática torácica.
pero no olviden y recuerden, de hecho, esto ya lo habíamos mencionado en cuello, desde el cuello, donde también tenemos la cadena simpática cervical, se generan varios ramos torácicos de la cadena simpática cervical. Entonces, esos ramos torácicos entran al tórax, por algo se llaman torácicos, y ya estando en el tórax, se mezclan con los ramos del vago y con los ramos de la cadena simpática torácica. Entonces, así es que finalmente se constituyen los plexos que ya hemos mencionado, plexo esofágico, traqueobronquial, pulmonares y los dos plexos cardíacos anterior y posterior, porque cada uno de estos órganos necesita la doble inervación, inervación simpática e inervación parasimpática, porque sobre todo el trabajo simpático, ¿qué va a generar? El trabajo simpático o el estímulo simpático en el corazón aumenta la frecuencia de latido y la fuerza de contracción, y en las vías respiratorias dilata a la tráquea y a los bronquios, generando tráqueo y broncodilatación para que ingrese mayor cantidad de aire. Pero si el efecto fuera más bien parasimpático, ocurriría lo contrario. El corazón se hace más lento en su frecuencia y en su fuerza de contracción, y las vías respiratorias se pueden cerrar más bien. Y para ya ir finalizando, tenemos a los vasos sanguíneos del tórax. En el tórax tenemos tanto arterias como venas, lógicamente, pero cada una de ellas tiene dos sistemas de irrigación para toda la caja torácica. El sistema anterior, que está relacionado con el esternón, y el sistema posterior, que está relacionado con la columna vertebral. Es para ambas, tanto para las arterias como para las venas, es muy similar. Empecemos la descripción de las arterias. Acá, como vemos en el esquema, las arterias para la parte anterior del tórax vienen desde la arteria subclavia. Esto ya lo habíamos mencionado antes, justamente cuando hemos hablado de arteria subclavia en el cuello. Entonces, una de las ramas de la arteria subclavia es la arteria torácica interna. Cada torácica interna, su nombre lo dice, entra a la caja torácica, luego se pone paralela al esternón y descienden así paralelos hacia el esternón, como estamos viendo en el esquema. Esta es una arteria torácica interna y esta es la otra. ¿Hasta dónde van a llegar las torácicas internas? Llegan hasta cerca del ángulo cifoideo, y ahí es donde se dividen en dos ramos terminales: la rama lateral músculo-frénica y la rama medial pericardiofrénica. En ese trayecto descendente de estas arterias se están originando varios ramos horizontales que se conocen como las arterias intercostales anteriores, que van a irrigar la parte anterior de la caja torácica, pero la pared de la caja torácica, no otros elementos internos como el corazón, la tráquea, los bronquios o pulmones, no, ellos tienen su propia irrigación. Estos son vasos sanguíneos para la pared, o sea, tanto para los huesos, para las articulaciones, para los músculos, para el tejido adiposo y para la piel de toda esta región anterior del tórax. Y hacia atrás tenemos el contingente posterior que ya habíamos adelantado, y ese contingente posterior está formado por las arterias intercostales, similar a la nominación en relación a los nervios, que ya lo hemos hecho hace un rato. Son los nervios intercostales posteriores. ¿De dónde se originan? La mayoría de las arterias intercostales posteriores se originan, como vemos en el esquema, de la aorta abdominal. Perdón, torácica, no abdominal, de la aorta torácica. No olviden que la aorta tiene su segmento ascendente, el callado, y luego tiene la porción descendente. Y la porción descendente tiene dos segmentos que son el torácico, hasta que atraviesa el diafragma, y una vez que atraviesa, luego viene la aorta abdominal. Entonces, de esta aorta torácica nacen de la parte posterolateral estas arterias que son las intercostales posteriores y que, como su nombre indica, se van a dirigir a cada espacio intercostal, a cada espacio. Pero nos dice la teoría que desde la aorta
solo se originan las últimas arterias intercostales, porque las primeras, por ejemplo, para el primer espacio intercostal, para el segundo e incluso para el tercer espacio intercostal, la irrigación viene de otra arteria. O sea, para este espacio, para este otro y para este otro, vienen de otra arteria que también ya la hemos descrito en otro momento. Es este pequeño tronco que se llama la arteria intercostal superior o suprema. ¿De quién es rama esta arteria intercostal? También es rama de la subclavia. Por ende, ya lo habíamos descrito antes. Entonces, esta arteria intercostal superior se hace profunda, se va hacia atrás, atravesando los cuellos de las costillas y cuando ya llega a cada espacio, entonces empieza a otorgar su rama intercostal respectiva para el primer, segundo y tercer espacio intercostal. Eso significa que la aorta solamente otorga a partir del cuarto espacio para abajo. Entonces, todas esas arterias, una vez que estén ya en sus espacios respectivos, se acompañan de sus venas, porque son homónimas, y de sus nervios. O sea, siempre encontramos todo un paquete básculo nervioso intercostal posterior. Y para ya ir finalizando, tenemos el sistema de las venas. Es lo mismo, ¿no? O bastante similar. Tenemos un sistema anterior y un sistema posterior. En el sistema anterior no hay mucha diferencia, reitero, es muy parecido al de las arterias. Tenemos dos venas torácicas internas, pero las venas están ascendiendo, están subiendo dentro del tórax, paralelas al esternón, salen del tórax y ¿hacia dónde van a drenar? Drenan a las venas brachiocefálicas izquierda y derecha. Y en ese trayecto ascendente están recibiendo a todas las venas intercostales anteriores. ¿Y de dónde se han originado las venas torácicas internas? Se originaron desde las venas musculofrénica y desde la vena también pericardiofrénica. Eso es el sistema anterior. El sistema posterior es el que varía. Obviamente ya no hay un tronco único como la aorta. Acá vamos a tener, de hecho, no solo dos, sino incluso hasta tres troncos venosos en la parte posterior. Y se los conoce como el sistema de las venas ácigos. ¿Ya? Hay una ácigos mayor y dos ácigos menores, una superior y otra inferior. Entonces, este esquema, este esquema último nos ayuda a entender esto que voy a describir. Este es entonces el sistema posterior de las venas ácigos. Tenemos hacia el lado derecho de la columna, tenemos la vena ácigos mayor o simplemente ácigos. Esta vena se forma desde la vena lumbar y de la vena lumbar, más bien sería esta, y la vena subcostal. Las dos venas subcostal y lumbar se unen y forman a la vena ácigos. Esta vena ácigos luego sube paralelo a la columna torácica hasta que llega a drenar en la vena cava superior, como estamos viendo acá. Esta es la vena cava superior. Y la vena ácigos, como se nota aquí en el esquema, recoge la sangre, o sea, tiene afluentes de todas las venas intercostales posteriores del lado derecho. No se ocupa del lado izquierdo, solamente del lado derecho. Entonces aquí están todas las venas intercostales posteriores drenando en la vena ácigos. De hecho, valga de una vez la mención, del primer, segundo y hasta del tercer espacio intercostal, las venas no van a drenar muchas veces a la vena ácigos. Esas tres venas del primer, segundo y tercer espacio intercostales se suelen unir en un tronco común que se llama la vena intercostal superior y que directamente puede drenar en la vena brachiocefálica respectiva, o sea, aquí, o en su caso también puede drenar en la vena ácigos. Ahora, para la otra mitad, porque falta la mitad izquierda del tórax, tenemos las dos venas hemiácigos, la hemiácigos superior y la hemiácigos inferior. ¿Ya? O simplemente hemiácigos y hemiácigos accesoria.
Estas dos venas son de menor calibre, también son paralelas a la columna torácica, pero se encuentran hacia el lado izquierdo. Entonces, una se ocupa de recoger la sangre de los espacios superiores intercostales y la otra se ocupa de recoger la sangre de los espacios intercostales inferiores. Y al final, las dos venas hemiácigos terminan drenando en la vena ácigos mayor. O sea, pasan la columna hacia el lado derecho y drenan en la ácigos mayor. Pero lo mismo, de los tres primeros espacios intercostales se forma un solo tronco, que es la vena intercostal superior, y que puede drenar directamente en la vena brachiocefálica o drenar, en su caso, en la vena hemiácigos superior. Y estos son entonces los sistemas venosos que encontramos en la caja torácica. Y prácticamente con esto estamos culminando nuestro tema del día de hoy. No sé si hasta acá tenemos alguna pregunta, algún comentario. De hecho, estamos ya con el tiempo muy, muy, muy justo. ¿Alguna consulta? Creo que ninguna. Entonces, primero se agradece nuevamente la participación y nos estamos encontrando la siguiente clase el día viernes para culminar ya la semana con un nuevo tema. Muchísimas gracias, que tengan un buen descanso. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego, doctor.